público, mucha falta de información incluso, ¿no? De cómo proceder. Pues tienes toda la razón, ahí está otro gran reto, por eso me refería yo al acceso a la justicia. ¿Cómo proceder? ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, lo primero que tendría que decirse es que al agente del Ministerio Público no se le va a pedir un favor. Es decir, hay una obligación de un tratamiento determinado por la Constitución y por las leyes secundarias, que es un tratamiento evidentemente dignificante, digno de una persona humana que se le debe dar a las víctimas. La víctima tiene que llegar con toda claridad, con todo tipo de incentivos para que denuncie sin ningún temor el delito del que pudo haber sido con el que pudo haber sido afectado, y esta denuncia tiene que procesarse de una manera, insisto, eficaz y pertinente. Si no entendemos eso en lo profundo del cambio cultural que trae un cambio de la estructura del proceso penal todo, pues nunca va a haber avances sustantivos realmente, ¿no? Habrá algunas víctimas que obtengan algo, pero en realidad los porcentajes van a seguir siendo muy bajos. En cambio, si logramos hacer que la gente interiorice que tiene esos derechos de carácter fundamental y que nadie se los puede quitar y que ese trato digno no es ni mucho menos una dádiva por parte de los operadores de la justicia, pues yo estoy convencido que las víctimas mismas van a tener el carácter que les corresponde por derecho en el proceso penal en un plazo relativamente corto, ¿no? Ahora, ¿qué recomendación? Ante cualquier maltrato, trato indigno, degradante, ante cualquier obstrucción de justicia, lo que hay que hacer es acercarse a las oficinas de apoyo jurídico, eso es uno de los derechos de las víctimas, por supuesto, a las oficinas de províctima, a las oficinas de asesoría o incluso a las oficinas de ombudsman, ¿no? Tanto en los fueros locales como federales. Ellos tienen la obligación de hacer valer estos derechos, Magda. ¿Cómo ves? O sea, finalmente, a partir de que empieza este combate al narcotráfico, desde la vía militar, ha habido muchas más violaciones en los derechos humanos y también ha habido muchas víctimas que justamente le temen a las fuerzas del orden o a la policía. ¿Cómo se combatiría esta imagen que tiene la sociedad de que justamente son quienes los deberían defender, quienes les cometen algún agravio? Desde luego hay que distinguir muy bien entre lo que son las víctimas del crimen, del delito, y lo que son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Muchas violaciones a los derechos humanos, efectivamente, como señalas, pueden comportar en sí mismo actividades delictivas, ¿no? Pero bueno, hecha esta distinción, el tema es superlativo, de una importancia radical. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente confiaba hasta hace muy poco tiempo en sus Fuerzas Armadas en índices muy altos. Esta confianza ha ido disminuyendo, tampoco en términos excesivamente bruscos, ¿no? Por supuesto que ha habido casos muy lamentables que yo creo que todo el mundo deplora, pero en general las fuerzas del orden siguen siendo vistas, aquellas que pertenecen evidentemente a las Fuerzas Armadas, como garantes de la seguridad, pongámoslo así en términos muy generales. Esta visión de garantía de la seguridad puede lastimarse y cada vez más se irá lastimando si no hay un respeto irrestricto a las garantías de los procesados, ¿no? Desde luego es una situación anómala, es una situación difícil de procesar que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo tareas policiales. Yo entiendo perfectamente que las circunstancias arrojaron a ello. Cada vez más se va a ir disminuyendo esta presencia, lo hemos notado sensiblemente en los últimos meses, pero aún así el recuperar plenamente la confianza ciudadana pasa, pues yo creo, por interiorizar el debido proceso a todo lo que da. Si uno analiza comparativamente cifras de policías que cumplen esa función, policías de investigación tal cual, frente a las violaciones que se les imputan a las Fuerzas Armadas como probables responsables de ellas, no solo al Ejército evidentemente, también a la Marina, sobre todo en los últimos años, uno se da cuenta que es sensiblemente más bajo el porcentaje de las quejas que hay contra efectivos de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que aprovechar esa conciencia de los efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina para que sean ellos los primerísimos garantes del debido proceso. Y bueno, ya por último, ¿cómo recomendarías tú que se formara a las fuerzas del orden, a los policías, a todos los implicados en detener criminales justamente para que no violentaran el debido proceso?
Mira, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales estamos metidísimos en eso, como parte de desarrollar una carrera de investigación ministerial. Es decir, que a partir de los conocimientos en Derecho o en Medicina Forense, etcétera, que a nivel licenciatura puedan tener las chicas y los chicos que quieran seguir una carrera de fiscalía, ¿no?, o de abogados al servicio del Estado, incluso como defensores públicos, haya un piso mínimo de conocimientos en las materias de ciencias criminales que son pertinentes, ¿no? Me refiero al proceso, desde luego, en donde hemos puesto el acento en los últimos años, pero también a la teoría del delito, también a la investigación criminalística, también a la criminología, también a la victimología, que ha adquirido tantísima importancia, etcétera, ¿no? Es decir, que sean sólidos, que podamos entregarle al Estado mexicano en sus diversos órdenes, federal, estatal, municipal, un piso mínimo de conocimientos, que ya sepas tú que el funcionario público que se dedica a lo ministerial y a las investigaciones en sede fiscal sabe esto, necesariamente sabe esto, y a partir de ahí pasar, esto puede ser en un primer año de una maestría, ¿no? Podemos estructurarlo así, a partir de este año, de este primer año de piso común, pasar ahora sí a la especialización en las diversas ramas, ¿no? Estas que te he mencionado: criminología, criminalística, ciencias penales sustantivas, ciencias penales procesales, etcétera. Claro, esto mínimo nos lleva 2 años, ¿no? Además con capacidades de investigación, que son, es difícil encontrar gente que esté, porque el antiguo sistema tenía muchos incentivos para no hacer una investigación correcta, que esté correctamente formado en estas técnicas. Ahora, de reacción inmediata, que se dé en el corto plazo, lo que tenemos que hacer muy urgentemente es, primero, que las fuerzas del orden interioricen, no me refiero solo a agentes del Ministerio Público, también a policías, interioricen la radical importancia de su papel en un sistema procesal propio de un Estado constitucional y democrático. En segundo lugar, que a partir de esta interiorización desarrollen las habilidades propias de una investigación y de una estrategia jurídica que les permita ganar casos en protección de las víctimas, en protección de la sociedad mexicana en general. Y en tercer lugar, que desciendan a las técnicas ya mucho más peculiares, específicas, mucho más sutiles, que les permitan ser juristas o médicos legistas de primer orden, ¿no? Si logramos eso en el plazo de 1 año, yo te diría que estamos del otro lado. Y si no, todavía la reforma penal va a costarnos más trabajo del que ha venido costando a partir de 2008. Perfecto, doctor Estrada, pues le agradecemos mucho esta entrevista. Mil gracias a ustedes, Magda.